Hola, bienvenidos a Susurros de Alma una semana más y aquí estamos con el programa Vida tras la Vida, donde vamos entrevistando a personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y hoy vamos hasta Madrid y vamos a hablar con Luis Miguel Domínguez. Hola, Luis Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a hablar que eres naturalista ahora y has sido siempre, pero primero vamos a hablar de la experiencia en sí y qué es lo que pasó Mm, y cómo sentiste y qué sentiste. Sí, correcto. Bueno, realmente todo empieza por un problema de salud, es evidente. Yo tuve en el año 2019 un ictus hemorrágico que me llevó a estar en estado de coma cerca de 3 meses. Ajá. Estuve entre la vida y la muerte, Ajá. más muerto que vivo, y además, según todos los datos médicos, mi recuperación iba a ser algo nefasto, puesto que tenía bastantes daños en mi cerebro, ¿no? Ah, El vale. caso es que después de 2 meses muy largos, yo volví, y aquí estoy contigo, volví. Y volví con un regalo muy especial. Volví con una experiencia que yo realmente me impactó por el hecho de que fuera inesperada y que se dio durante mi algo realmente maravilloso. Algo que ha marcado mi vida y lo va a hacer, yo creo, que hasta el final de mis días. Algo Seguramente, inolvidable, realmente. seguramente, seguramente. En ese momento de saliste de tu cuerpo. Mira, yo en mi ECM hay elementos que no se dan, como en tantas otras muchas. Por ejemplo, esta es una de las situaciones. Ajá. Yo no percibí ese momento en el que el cuerpo y el alma se separan. Eso tal cual no lo viví, pero sí que tuve la oportunidad de apreciar una vista sobre mi cuerpo aparcado en una cama de un hospital. O Ajá. sea, en un momento determinado, yo lo que hago sobre todo es conectar, sin saber cómo ni por qué, con una luz muy tenue, muy pequeñita, que estaba allí al fondo y hacia la que yo me dirijo totalmente desnudo y descalzo. Eso es lo que yo hago, ¿no? Y mi cuerpo no me importa nada. Mi cuerpo lo he dejado aparcado en una cama de hospital, y lo único que yo a partir de ese momento proceso son pensamientos, son sensaciones, son situaciones que tienen que ver conmigo. Imagínate, yo me llevo a decir a mí mismo, Luismi, qué guapo estás muy bien, eres casi inmortal. Incluso llego a tener esa sensación de inmortalidad. Me veo inteligente, me veo fuerte, me veo bien. Y ya ves tú, borde del precipicio, a punto de morir, con un encefalograma prácticamente plano y con una serie de parámetros que son incompatibles con la vida. Ajá. Pero en cambio yo proyecté todo el tiempo hacia mi interior, hacia mi conciencia. Y Ujú. quizá esa es la parte más interesante, porque yo siempre pensé que ante la muerte íbamos a ser seres absolutamente pasivos. O sea, no íbamos a tener ninguna capacidad de maniobra ni de toma de decisiones. Entonces, lo que más me impresionó a mí fue la clarividencia que yo tuve en todo momento y el don que yo adquirí de hecho de muerte. Mm. Sí, sí, sí. Entonces, claro, todo eso lo vas sumando, y aunque mi ECM tiene un guión evidente, hay un guión que lógicamente ahora voy a relatarte como lo he hecho desde hace 5 años, porque lo bueno de la ECM habitualmente es que la nitidez del recuerdo
es inaudita, es algo que no suele darse en los recuerdos ordinarios. O sea, yo te pregunto por lo que has soñado esta noche y posiblemente hoy me lo vas a contar de una manera, pero pasado mañana vas a cambiar algo. Sí. Esto es lo que suele ocurrir. En cambio, pues, las ECMs están creadas para perdurar. Sí. Y yo diría que para iluminar a los demás. Yo, por ejemplo, no tuve a nadie que me dijera: Luis Miguel, vuelve y cuenta esto. Yo esa sensación no la tuve y esa vivencia no la tuve. Pero en cambio he vuelto con una cierta necesidad de proselitismo. O sea, yo preciso compartir mi experiencia cercana a la muerte con aquellas personas que de verdad lo merezcan, ¿no? Preciso activar este proceso de compartir. Porque la experiencia lo primero que hace es borrar de tu disco duro esa sensación que a mí me custodiaba, que dirigía mi vida, el horror vacui, el miedo al vacío. El miedo al vacío en mi caso se ha perdido absolutamente. No le tengo miedo a la muerte, de verdad que no. Ahora comprendo a esa entidad, comprendo ese momento y no te voy a decir, porque no te lo vas a creer, que estoy deseando volver a caer en coma o algo parecido para estar cerca de ella. No bueno, te voy a decir. Esa sensación no tiene mucho. Pero sí es verdad que... Todos los ECMs tienen esa sensación de es como volver a casa, como volver a ser completo otra vez. Absolutamente. Y además de completo, mucho más pleno. O sea, insisto en que la ECM, evidentemente hoy sabemos que es en realidad un episodio de lucidez extrema en un momento que no tocaba, realmente en un momento donde eso no debería pasar, sí. Pero eso pasa y pasa de manera absoluta. Mi ECM tiene momentos para mí sorprendentes que me mantienen con la carne de gallina después de los años, y además te voy a decir, todos esos momentos, toda la ECM conlleva una serie de mensajes encriptados que hasta que no consigues descifrar estás muy jodido. O sea, lo pasas realmente mal, porque piensas exactamente aquello que quiso decir, ¿no? Entonces, bueno, ahora estás hablando conmigo en un momento perfecto, porque ahora yo ya, después de 5 años de supervivencia, de resistencia y de resiliencia, no solo por mi neurorehabilitación, sino por el hecho de haber entendido realmente mi ECM. Ahora sí que tengo claro lo que ha pasado. Sí, y lo que ha pasado es precioso. Hay una cosa que has dicho que es evidente, y es porque todo el mundo tiene tanto miedo a hablar o de enfrentarse a la muerte, ¿no? Sí, y es ese no saber si hay un vacío total, claro. Pues. Y has dejado tan claro, y muchos de las ECMs que he entrevistado, todos dicen lo mismo, que no hay un vacío, la conciencia sigue después, claro. Y más vivo que nunca. Claro, indudablemente. Mira, yo por mi trabajo he visto paisajes de todo tipo y condición, y te puedo asegurar que he pisado selva virgen muchas veces, montañas increíbles, desiertos, lugares donde nunca nadie estuvo, allí yo he estado. Pero como los paisajes que yo viví y vi en mi ECM, ninguno. O sea, algo con una luz, con una nitidez, con una belleza inconmensurable, impresionante. Entonces ese regalo es un regalo que nadie espera cuando va a morir. Es algo que no nos habían dicho. Todo lo contrario.
siempre la muerte viene acompañada de un ambiente lúgubre, Sí. de la oscuridad, del miedo, del terror, del temor. Así es. Y nada de eso se dio en mi caso, nada de eso. Y además tú las has apreciado más por lo que has dicho, porque has estado en sitios que mucha gente no ha estado, en sitios Posiblemente, muy, sí. muy, muy bonitos, Sí, y sí. sitios que la belleza es lo que sobresale. Y esto lo supera a eso. Y si has estado en los sitios más bonitos de la Tierra, Claro. y esos sitios le supera, será por las sensaciones que te ha dado encima, no solo la belleza de verlo, sino de la visión, sino de sentirlo. Sí, sí, la capacidad de sentir, la capacidad de reflexionar ante lo que yo estaba viviendo, esa ha adquirido un gran protagonismo en IFM. Y eso forma parte también de mi bagaje intelectual, ¿no? El hecho de que tú te hayas dedicado a una cosa o a otra, bueno, está claro que te va a llevar a una serie de situaciones. Pero yo te pregunto, ¿y en la parte espiritual, qué bagaje podemos tener cualquier ser humano normal y corriente para alcanzar unas cuotas espirituales impresionantes, como las que yo he adquirido en ese proceso, ¿no? Mira, hay un detalle muy interesante, por ejemplo, hablando de la espiritualidad. Todo el tiempo yo estoy desnudo y descalzo. O sea, yo me miro y veo mi cuerpo, ¿vale? Yo aprecio los detalles, pero en ningún caso estoy acompañado de nadie. O sea, no hay nadie que me acompañe, pero tengo sensación de compañía. Fíjate. O sea, todo el tiempo tengo la sensación de que algo muy grande, alguien, no lo sé, me está acompañando. Y por tanto no llego a tener miedo, ¿no? Pero es que algo me acompaña. Eso puede ser por la teoría que tenemos de que es una superconciencia, que volvemos a ser parte de algo mucho más grande. Sí. Esa teoría científica de que somos conciencias individuales, pero perteneciendo a una conciencia mucho más en superconciencia, ¿no? Entonces, por eso, aunque no físicamente no ves a nadie a tu alrededor, tienes la sensación de ser parte de algo mucho más grande. Sí, sí, sí. Bueno, eso de hecho yo lo viví de manera muy intensa, muy bonita. Fíjate, el hecho en ecología, en la ciencia que estudia la relación entre los seres vivos y el medio, y entre los propios seres vivos, la ecología, hay un término muy bonito que a mí me gusta mucho, que es biocenosis. Biocenosis es la comunidad viviente. Bueno, yo formaba parte de una gran comunidad viviente durante mi ECM. O sea, yo era una persona que estaba conectada a un árbol, conectada a un mosquito, conectado a la lluvia. O sea, yo estaba conectado, no me digas cómo, no sé cómo. Yo estuve, siempre lo digo, como en la biblioteca de Alejandría en el siglo II antes de Cristo, ¿no? Qué suerte. Yo estuve allí, ¿no? Yo he estado allí, pero yo no he visto legajos, ni libros, ni estanterías. Yo lo que he vivido eran sensaciones de que a mí me afectaba cualquier cosa que le pasara a cualquiera de los seres que yo he visto. A mí me iba a afectar. Y de hecho, eso lo he materializado a mi vuelta de manera muy bonita, porque era algo a lo que yo intelectualmente alguna vez había intentado llegar, ¿no? Por mis propios estudios, por mi propia vocación, por mi propia ideología, ¿vale? Pero claro, en una situación en la que tú no controlas nada que te dé por elucubrar este tipo de cosas, joder, la teoría Gaia, tú sabes, teoría Gaia, el planeta es un organismo y yo soy un glóbulo rojo al servicio de ese organismo. Bueno, así me sentí. Así me sentí, radicalmente así, al servicio de un todo.
yo estaba al servicio de un todo. Pues, y de hecho... Mira, estás hablando de una cosa que me estás confirmando, de una cosa que yo he sentido desde hace tiempo, y las personas a mi alrededor, gracias a Dios, también sienten que la base de la espiritualidad es que todo es uno, todo está conectado. Pero y claro. Tienes esa sensación, porque tú como naturalista también lo habrás sentido siempre, que todo es conectado, lo que es el Gaia, lo que es la naturaleza, los árboles, las plantas, los animales, todo el organismo que está en este planeta está conectado. Indudablemente. La base de todo espiritualismo, todo espiritualidad, la base es esa, que todo está conectado, así que entonces tú lo único que puedes proyectar hacia eso es amor. Claro. Porque eres tú mismo, tú eres parte de ello. Entonces lo que estás diciendo tú, de que tú eres un glóbulo rojo del Gaia, sentir eso tiene que ser la leche. Impresionante, o sea, verte ahí con total tranquilidad. Además, te voy a decir algo importante. Yo no sabía que estaba en estado de coma. Yo no me dio tiempo a despedirme de mi mujer ni de mi gente, no. A mí me indujeron a un coma en un momento dado ante la emergencia de que me estaba muriendo y no sabía yo ni dónde estaba, ni por qué estaba ahí. O sea, realmente mi experiencia es una experiencia de alguien que no tenía ni idea. Con respecto a lo de Gaia, te voy a demostrar hasta qué punto esto fue así. Y realmente lo que te voy a contar es algo para mí impresionante. Yo creo que es un regalo. Mira, qué gusto. Resulta que a mí me da a lo largo de mi ECM por viajar a Nueva York varias veces. Nueva York. Me da por Nueva York y es me da por viajar a Nueva York en varias ocasiones. La manera de viajar en la ECM es casi como propulsado, o sea, en décimas de segundo yo veía un árbol y pensaba qué a gusto se debe estar en la copa de ese árbol y de repente aparecía ahí, ¿vale? Sí. Entonces con Nueva York me pasa algo parecido. Yo resulta que no viajo en avión, aeropuerto y tal, no. Yo aparezco en Nueva York. Pero ¿qué motivo me llevaba a mí a Nueva York? Su agua. Yo iba en busca del agua de Nueva York. Tú fíjate qué cosa tan rara. Sí. Porque tú puedes decir, Luismi, si querías agua, coño, haberte ido a la Antártida, o al río Congo, o al río Amazonas, coño. ¿Qué haces en Nueva York en busca de su agua? Bueno, pues sí, porque yo llegaba a Nueva York y yo me iba al Central Park, desnudo y descalzo, ¿vale? O sea, yo toda mi ECM la he vivido no por capítulos separados, sino había una continuidad, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo sentía una gran sed, de verdad, una sed criminal, horrible, que yo creo que es fruto de que a mí me intubaron, me hicieron la traqueostomía típica, y yo creo que todo eso me llevó a tener sed, no lo sé. Sí. Yo no tuve nunca contacto con el exterior, no oí nada, ni vi nada de fuera. Mónica estuvo a mi lado, me besaba, me hablaba al oído, jamás la escuché. Yo no tenía contacto con el exterior. Pero el caso es que se hace para mí un elemento muy importante y muy recurrente, el agua. Cuando yo llego al Central Park, yo voy caminando por allí y con esta mano, con la mano derecha, yo la pongo en unas rocas que hay en el Central Park. Hay unas rocas porque salía agua, había una surgencia de agua que rezumaba la roca y yo ponía la palma de la mano allí, cogía agua y me la bebía. La bebía, riquísima, impresionante. Miraba, bebía y miraba mi cuerpo y mi cuerpo se iba iluminando a medida que el agua iba entrando en mí. Se iba iluminando, era impresionante. Sí. Bueno, el caso es que ese agua a mí se vuelve en mí en una obsesión y yo vuelvo a Nueva York
20 veces a lo largo de la ECM, ¿eh? 20 veces. Bueno, el caso es que en un momento determinado surge en mí lo que siempre me ha caracterizado, que es el compromiso por la conservación de la naturaleza, ¿no? Entonces yo mismo me digo, oye, esto en Manhattan, en el corazón de Manhattan, esto es una maravilla, coño. Esto no se puede perder. Y empiezo a pensar que hay que proteger ese acuífero de agua fósil. Yo desde el principio hablo de agua fósil. Me lo digo a mí mismo, digo, es agua fósil. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que yo estoy diciendo es que es un agua antigua y preservada. No ha entrado en contacto con ningún organismo biológico. Una vaca no ha bebido ahí y ha transmitido microbios, no. Por eso digo agua fósil, que por cierto es un término que yo nunca jamás ni había oído ni había utilizado. Es un término que a mí me inspiró la propia situación. Ajá. El agua fósil de Nueva York. Bueno, ajá, el caso es que voy caminando por Manhattan, mirando para abajo, pensando en todo esto, y una persona que iba allí a la izquierda de mí en una fila de gente en Manhattan por la tarde, imagínate qué mogollón de gente hay allí, ¿no? Hay miles de personas. Una persona que va aquí a mi izquierda se da la vuelta y me dice, caballero, si usted quiere proteger eso, me lo dice, ¿eh? Si usted quiere proteger eso, no le queda más remedio que hablar con el señor de la guerra, me dice. Dice, él es el único que puede o protegerlo para siempre o destruirlo. Ajá. Me dice eso. Me lo dice en perfecto español. Yo me quedo así mirando, le digo, gracias, señor, gracias. No me dice más. Hablamos en español y esta persona me lee la mente, o sea, sí. Realmente es telepatía, ¿no? Sí. El caso es que acto seguido aparezco, no sé en qué planta, pero aparezco en un rascacielos de Manhattan, en el despacho de un general japonés. General, un señor de unos 50 años aproximadamente, un hombre guapísimo, muy guapo, un jersey de cuello negro alto, unos pantalones grises, muy elegante, muy atractivo. Y yo hablando con él y él con ojos de entender bien lo que yo le decía, y lo único que este señor tenía una vara de bambú en su mano, de manera que cada vez que yo elevaba el tono o había algo un poquito más complicado, este señor empezaba a dar unos golpes muy fuertes en la mesa de su despacho con la vara de bambú, y entraban dos gorilas, me cogían por aquí y me sacaban fuera y me sacaban de su despacho. Esto pasó varias veces, hasta que un día estoy hablando con él, yo diciéndole que tenía que proteger aquello, que aquello era porque se estaba creando una zona húmeda, un humedal muy bonito. Digo, esto hay que protegerlo, esta zona lacustre en el corazón de Manhattan es una maravilla. Y aquel hombre me dice, con cara de horror, me dice, lo siento, Luis Miguel, me llama por mi nombre, me dice, lo siento, dice, pero tengo que bombardear, no me queda más remedio. Dice, son órdenes. Claro, yo me cabreo infinitamente, ¿no? Y entonces recuerdo que le cogí de aquí, del jersey, recuerdo que le cogí de aquí y le dije, pero ¿cómo van a hacer eso? Eso no es posible y tal. Y el hombre hace así, empieza a dar unos golpes, entran los dos gorilas y, oye, como si yo le evitara, no me hacen daño, no me pegan, sencillamente me cogen, tiran de mí y me sacan de su despacho. Yo llorando sin parar, me quedo fuera en el pasillo, un pasillo oscuro totalmente, lo estoy viendo ahora mismo mientras hablo contigo. En el lado izquierdo de donde yo estaba había una fotocopiadora
y un fondo de saco. Ahí debían estar los servicios o algo así. Bueno, el suelo era una moqueta de color granate, ¿vale? De color corinto, yo diría más bien. Ajá. Y la pared es de madera, forrada de madera de sapelli, una madera fina. Era un lugar setentero 100%, años 70. Y ahí al fondo, a la derecha, el pasillo acababa en una sala muy grande donde había unos ventanales abiertos que movían los visillos. Los visillos se estaban moviendo. Y desde donde yo estaba, al estar los ventanales abiertos, me daba a mí para mirar al fondo de la calle, o saber la altura en la que yo podía llegar a estar. Y de hecho calculo que estaba en un 5º o 6º piso. Fíjate qué cantidad de detalles te doy, impresionantes, sí, como sí. si fuera ahora mismo, lo estoy viendo. Bueno, en ese pasillo estaba yo llorando frente a la puerta del despacho del señor de la guerra, porque había dicho que iba a bombardear. Y yo llorando y llorando. El caso es que me voy hacia el Central Park, me voy corriendo a ver qué ha pasado. Y cuando llego al Central Park, resulta que huele a queroseno, los árboles están tronchados, los árboles los ha bombardeado, están muertos los árboles allí, y la lámina de agua más bonita, más grande, de agua fósil, tiene por encima una película de aceite, de fuel o de queroseno, huele a muerte. O sea, han matado aquello, lo han matado. Yo me pongo de rodillas en el suelo, yo estoy hecho polvo llorando y con la sensación de frustración de haber perdido una batalla. Pero ahora viene lo más impresionante. Cuando yo vuelvo del estado de coma, yo vuelvo y Mónica, mi mujer, está sentadita a la izquierda de mí en la cama. Y vuelvo, la doy un beso, digo, cariño, aquí estoy, vengo de la gloria bendita, la digo. Y ella dice, pero Luis, pero si te iban a desconectar, si no dábamos por ti ya nada. Digo, nada, pues yo vengo de la gloria bendita. Yo venía tan feliz de todo lo que yo había vivido, ¿no? Digo, y te voy a contar una serie de cosas que me gustaría que apuntaras en una libreta. Y efectivamente Mónica sacó una libreta y empezó a apuntar. A relatar todo. Claro, entonces apuntó agua fósil Nueva York, ¿vale? Y esto lo compartimos con un amigo mío brasileño. Agua fósil Nueva York. El caso es que Daniel Garibotti, que así es como se llama este amigo, se va a Brasil y a los 2 días yo sigo en la UCI. Yo ya he salido del estado de coma y estamos tranquilos, Mónica y yo, y llega un WhatsApp desde Brasil, de Daniel. Ajá. Daniel diciendo, chicos, mirad la noticia que publica La Folha de Sao Paulo, el periódico más importante de Sao Paulo, ¿no? La noticia era la siguiente. La Universidad de Columbia, Nueva York, en su departamento de geología, anuncia haber encontrado la mayor bolsa de agua fósil de la historia en las orillas de Nueva York, debajo del océano Atlántico. Ajá. Agua fósil, ¿por qué? Pues porque era agua del cuaternario que ha quedado apretada por los estratos del fondo del mar. Ahí está, agua fósil, agua dulce. ¿Qué quieres que te diga, querido amigo? Yo jamás en la vida había escuchado nada, ni médicos, ni enfermeras, nadie me dijo al oído, Luismi, ¿sabes que han encontrado agua fósil en Nueva York? ¿Qué va? ¿De dónde cojones sale esto? O sea, te lo digo de verdad, ¿de dónde sale? O sea, esto es una maravilla. Sí, Yo formaba parte, como te he dicho, del ejército de células
del gran organismo de Gaia, ¿cómo no iba a estar informado de algo tan maravilloso? De una gran bolsa de agua fósil en Nueva York. Pues justo ahora, cuando estabas acabando la historia, te iba a preguntar, ¿y qué has interpretado de toda esta historia del japonés y el edificio y el Nueva York y todo esto? Y claro, ahora me lo has explicado y lo entiendo. Claro, vamos a ver, yo, por un lado, en la prensa española no se publicó, y esto lo he comprobado, nos hemos puesto a investigar toda esta situación. Esto lo publica la Universidad de Columbia, un geólogo que se llama Keith Curry, que es el autor del trabajo, que ha encontrado el yacimiento de agua fósil, lo publican en un paper en inglés, en la revista Nature. O sea, no es una publicación popular. O sea, no es que el ABC o el DEIA o el País hayan traducido y han hecho un artículo divulgativo. No. Cuando yo me estoy muriendo, cuando estoy en estado de coma muriéndome, en ese mismo momento hay una rueda de prensa que dice, ojo, que en Nueva York se ha encontrado la mayor bolsa de agua fósil de la historia. Algo así como 33 kilómetros cúbicos de agua. Cuidado, ¿eh? O sea, que no es ninguna tontería. Entonces, un evento natural como ese, es evidente que yo lo capté porque yo formaba parte de la naturaleza, igual que el pajarito, igual que la nube, igual que el sol, yo estaba ahí metido. O sea, para mí es un honor haber detectado algo así. Es algo precioso, maravilloso. Es una historia impresionante. Sí, porque es verdad que en las ECM se suelen dar en ocasiones personas que tienen premoniciones, personas que han vivido algo que luego en su vida, por ejemplo, que su marido va a morir en un accidente de tráfico, bueno, pues luego acaba ocurriendo, ¿no? A ese nivel sí, pero alguien que haya detectado algo así, realmente es de los primeros casos. Y de hecho en Nueva York se han interesado por esta historia mía porque realmente es una historia realmente sorprendente, muy bonita, muy bonita. El agua para mí fue permanentemente recurrente, ya te digo, fue un elemento que me llamó mucho la atención en mi ECM. Yo llegué a un momento en el que precisaba ver la madre del agua. Yo quería llegar al alma del agua. Yo pensaba, ¿cómo está constituido algo tan bello, algo tan esencial como es el agua? Molecularmente, ¿cómo es esto? Y yo metía la cabeza, recuerdo perfectamente, en cualquier charco. Yo metía mi cabeza en cualquier charco y mis ojos eran como microscopios electrónicos, ¿no? Y yo pude observar los cristales del agua. Yo veía cómo el agua estaba constituida y yo la tocaba y yo la disfrutaba. O sea, era algo impresionante. ¿Qué pasaba? Relacionado con el agua, también tuve una experiencia para mí inolvidable, muy bonita. Mira, resulta que una de esas veces que estoy muerto de sed, ya ves tú, me estaba muriendo por otra cosa. Yo tenía fallo multiorgánico, tenía un neumotórax, tuve una serie de complicaciones que me llevaban a la muerte de cabeza. Pero yo me estaba muriendo de sed. Fíjate, a mí no me importaba nada, pero la sed me estaba matando. Y entonces un día voy por una ladera de una montaña, voy subiendo tranquilo, voy desnudo, ya te digo, y descalzo, y noto en los pies las piedras, el dolor de las piedrecitas en los pies, y bueno, y voy subiendo. Y cuando voy subiendo muerto de sed, que no puedo más, de repente aparecen 5 lobos ibéricos. Aparece
aparece mi querido lobo ibérico, ¿vale? Entonces aparecen 5 lobos, los primeros me rodean y el lobo alfa, como siempre, sabes que va detrás del grupo. El lobo alfa nunca va adelante, siempre va detrás para ver que vaya todo en orden, todo perfecto, ¿no? Entonces el último que llega es el lobo alfa, un lobo con una cabeza preciosa, enorme, unos ojos que yo no me atrevía a mirar a los ojos a ese lobo. Ese lobo tenía tal autoridad, era tan impresionante para mí, que no quería mirarle fijamente a los ojos. Y no era por miedo, era por respeto. Sí. Yo tuve la sensación de que aquellos 5 lobos cumplían una función muy importante. O sea, no eran lobos físicos, no eran lobos que yo acariciara y me fuera por una pradera verde a correr con ellos, como si fuera un perrito. Eso para mí significaba una falta de respeto. Sí. Yo no podía hacer eso. Entonces ni se me ocurrió tocarles ni nada. Pero aquel lobo me miraba de una forma impresionante y me llegó a decir, yo capté por aquí, capté. Bienvenido, Luismi, tranquilo, estás con los tuyos, tú tranquilo. Bueno, y yo, dice, acompáñanos, síguenos. Y hice así, me giré y le seguí. Y le seguí a los 5 lobos. Yo he de decirte que mi labor, cuando a mí me da el ictus, es una labor de entrega al lobo ibérico, Ochoa en Euskadi, por cierto, sí. Total. Yo me estoy dedicando a la protección del lobo ibérico para conseguir que el gobierno le meta en el listado de especies protegidas. Y de hecho eso lo consigo. Y eso es así, entre otras cosas, gracias a mi trabajo, ¿no? Y a cientos de miles de ciudadanos que han empujado y han apoyado en ese sentido. O sea que mi idea del lobo era una idea muy definida en mi tiempo, ¿no? Porque justamente me había dedicado a ello. El caso es que les sigo a esos 5 lobos y me llevan a beber a una poza de agua impresionante. Me llevan a una poza de agua helada, rica, riquísima. Me pongo a beber, me pongo a 4 patas como ellos y me pongo a beber allí. Empiezo a absorber el agua con el hocico de un lobo aquí bebiendo a mi lado, bebiendo los dos, moviendo el fondo, el barro del fondo. Cada vez que bebíamos, la hojarasca y el barro se mueve. Y yo tan feliz, macho. A mí aquellos lobos me salvan de verdad, me salvan la vida. Yo me veo metido en aquella manada de lobos bebiendo y es una experiencia que no cambio por nada. O sea, es como la suerte. Es como un agradecimiento, ¿no? Del lobo. Sí, de verdad, increíble. Así lo siento yo. Bueno, el caso es que en un principio estos lobos, igual que vienen, se van. Vienen, me cuidan, están un tiempo conmigo cuidándome y luego se marchan y desaparecen. Bueno, cuando yo vuelvo, además de contarle a Mónica lo de Nueva York, le cuento lo de los lobos, evidentemente. Pero lo de los lobos a mí me quedaba algo, me faltaba algo. O sea, lo fácil era pensar, bueno, Luismi, has tirado de tu ideario personal. O sea, tú tenías al lobo en la cabeza, sí. Era tu vida, sí. Y aparecieron lobos. Si sí. No hubieran aparecido tigres o elefantes, sí. Aparecieron lobos porque formaba parte de tu vida. Sí. Eso creía yo. O sea, yo me quedé en una anécdota bonita, sin más. Pero luego con el tiempo he sabido que no ha sido así. Han tenido que pasar 6 años para descubrir qué quería decir la cosa. Mira, si ahora lo interpretas, lo sabes qué significa. Sí, lo sé totalmente. Y te lo voy a contar. Mira, a mí me llama hace un año, me llama una arteterapeuta de Pamplona
que yo no conocía personalmente, y me dice: Luis Miguel, hace mucho tiempo que te sigo en las redes, he escuchado las cosas que cuentas sobre tu ECM y otras historias, ¿no? Dice: estoy haciendo un documental y quiero entrevistarte, me dice. Digo: bueno, pues voy sin falta a verte. Y el caso es que nos saca un billete de tren a Mónica y otro a mí. Nos saca 2 billetes de tren y nos vamos a Pamplona. Nos vamos a Pamplona y nos recibe esta persona estupenda, nos besamos en el andén, todo muy bien, y nos dice: bueno, os voy a llevar al hotel. Nos monta en su coche y nada más montarnos en su coche, se gira, me mira a Mónica y dice: Luis Miguel, lo primero de todo que quiero que sepas es que estás aquí porque mi abuelo me lo ha pedido. Yo me quedo así, digo: ¿qué me dices? Digo: ¿quién es tu abuelo? Dice: mi abuelo murió hace muchos años. Dice: además mi abuelo murió de un ictus. Mi abuelo ya murió. Dice: pero yo le respeto mucho y le admiro y de vez en cuando conecto con él y hablo con él. Me dice. Sí. Dice: entonces me ha pedido que te busque y que te traiga aquí para estar conmigo. Yo me quedo impresionado, Mónica impresionada, nos quedamos alucinados. Y ese fin de semana nos dedicamos a grabar la entrevista que ella quería hacerme en ese documental y todo perfecto. Vale. El caso es que yo la digo, perdóname, dime quién es tu abuelo, la digo. Digo: dame el nombre de tu abuelo para que yo por lo menos lo tenga en mi mente. Y me dice, mi abuelo fue un arqueólogo muy importante español del siglo XIX y del siglo XX también. Dice: mi abuelo se llamaba Federico Battenberg. Y yo me quedo así, digo: hombre, Federico Battenberg, yo he leído muchas cosas de tu abuelo, es verdad que es un hombre que a mí siempre me ha fascinado. Es el gran especialista en las tribus íberas prerromanas, íberos, lusitanos, celtíberos, baceos y otros grupos, incluso celtas también. Este hombre era un especialista en estas etnias. Bueno, yo me quedo, te puedes imaginar, todo el fin de semana dándole al coco y deseando sentarme en un ordenador a meterme en Google y empezar a leer cosas de Federico Battenberg, ¿vale? El caso es que eso no pudo pasar en el fin de semana, pero pasó en cuanto el fin de semana se acabó. Mónica y yo volvimos a Madrid de noche en el tren y de noche llego a mi casa y lo primero que hago es encender el ordenador, ya te puedes imaginar. Y mientras Mónica deshacía la maleta, yo me siento en el despacho, Federico Battenberg, y empiezo a leer todo lo que me dejó fascinado, lo que había sido la obra de esta persona. Pero ojo, esta persona, siendo arqueólogo, incide en un tema que yo como naturalista me apasiona, obviamente, que es la zoología. Y él de repente dice, estoy leyendo el texto, cambia y dice: el lobo ibérico para los guerreros íberos era un animal de poder. Y ahí lo deja, un animal de poder. Yo me quedo así y digo: hombre, lo mismo por aquí va el tema, ¿no? Animal de poder. Bueno, en Siberia el lobo es animal de poder, entre los indígenas pieles rojas, animal de poder. Los inuit también consideran que el lobo es un animal de poder. Esto ha sido así siempre. Pero dice Federico Battenberg, dice: no obstante, lo más importante que aporta el lobo ibérico al pueblo íbero es su función de psicopompo principal, dice. Yo me quedo impresionado. Psicopompo, esa palabra me sonaba mucho, yo la había leído.
pero el caso es que me pongo a leer y psicopompo es griego antiguo. Psico es alma, pompo el que conduce las almas. ¡Hala! El psicopompo es el que conduce las almas. Es ese ser que cuando un difunto fallece, coge su alma y la dirige al inframundo, la lleva al inframundo a descansar. Le acompaña, sí. Por tanto, y perdona que te cuente esta historia tan bonita, por tanto, yo no solo he tenido una ECM que me ha ayudado a entender qué pasa en la otra orilla, he estado allí un ratito y he vuelto, no, es que he visto a mis psicopompos en acción, que he estado con mis psicopompos, coño. Y Federico Battenberg quería que yo supiera esto para que entendiera. De hecho, te he dicho al principio que yo no quise tocar a esos lobos, no quería tocarlos. No. Eran ceremoniales, eran ceremoniosos, venían con una función incomprensible para un humano. Yo no entendía, pero sabía que eran lobos poderosos. Más allá de su poder físico, había un poder psíquico en ellos. Eran psicopompos, eran mis psicopompos que vinieron a buscar mi alma, a custodiarla y a cuidarla. Esto forma parte también de mi ECM. ¿Qué pasa? Joder, a mí esto me ha cambiado la vida, ya te puedes imaginar. Hombre, como para no. Hombre, tú imagínate, o sea, yo llevo lobos por todas partes, siempre, toda mi vida ha sido, mira, aquí tengo una sudadera que me hizo un amigo pintor con un lobo aullando. Toda mi vida el lobo ha sido un animal para mí muy importante. Y siempre que me preguntaban, yo como una cacatúa contestaba y decía que era vocación innata. Yo no sabía qué quería decir eso. Yo decía, no, yo tengo una vocación innata. Ya, Luismi, pero ¿por qué esto? ¿Por qué te ha dado por esto? Vocación innata. Hoy ya sé que no era vocación innata. Hoy, sinceramente te digo, así como Albert Einstein creía en el determinismo, yo también creo en el determinismo. Las cosas no son por casualidad y hay personas que vienen a este mundo con una función predeterminada. Y yo tenía que venir aquí a ayudar al lobo, a salvar al lobo, a que no se extinguiera el lobo. Yo tenía que estar ahí en eso. Causalidad. Esta es un poco la resolución de esa parte de la ECM con esos mensajes encriptados que están ahí escondidos. Ahí la tienes. Pues una pasada porque me has aclarado muchas cosas y me has confirmado muchas cosas en la primera que has contado, de que todo está unido, y es una confirmación de que todo está unido. Totalmente, y basándonos en eso de que todo está unido, debemos proteger a todo. Hombre, es además una cuestión de decencia. O sea, ya ni tan siquiera es algo que debamos hacer solo por interés o no. No. Gente, los conspiranoicos ahora mismo, por ejemplo, se empeñan en decirnos que las pandemias las han fabricado en un laboratorio y no sé qué. Y se olvidan de qué tipo de vida llevamos. Somos gallinas ponedoras, querido hermano. Somos gallinas ponedoras. Y las gallinas ponedoras tienen zoonosis, tienen enfermedades contagiosas. Y a nosotros nos vino la COVID, como nos van a venir un montón de pandemias por la vida tan ingrata que le estamos dando a la naturaleza, ¿no? Entonces, obviamente, debemos entender cuanto antes el gran mensaje de la vida, ¿no? Sí. Claro. Que es cuidarlo y que todos somos parte de ello. Somos, como decías tú, una gota de sangre en lo que es todo lo que es todo. Es que somos parte del todo. Por supuesto. Es como dicen los indios Hopi, que he dicho alguna vez. Los indios Hopi tienen un dicho que es: no verías nunca a dos ramas de un mismo árbol
luchando entre sí. Claro. Y eso claro, es lo que perfecto. hacemos Está clarísimamente aclarado. Obviamente. ¿Cuál es la función de la rama? Mantener en pie al árbol que Eso la es. mantiene en pie. O sea, Eso la es. rama existe porque el árbol existe, pero viceversa también Sí, funciona esa regla. Está precioso. sí, Esa sí. frase es perfecta. Pues Sí, es de los indios Hopi de Centroamérica. sí, señor, Y claro. desde que lo leí la primera vez dije, ¡buah! Esto explica todo. Hombre, claro, está claro. Explica todo, porque Está claro, está claro. si eres lo que es la hoja de un árbol de que perteneces, no vas a destruir las raíces de ese árbol, ni vas a destruir el tronco de ese árbol, No, las claro, ramas de de ese ninguna árbol. manera. Pues es lo que estamos haciendo. Estamos Claro, destruyendo la base de lo que nos mantiene vivo. sí, totalmente, es así. Es un desastre, por eso te digo que pandemias y demás, no hay que dejarse mecer por la chorrada conspiranoica, ¿no? Vienen por el tipo de vida que llevamos, ¿no? Claro, ya me contarás. Sí, no es así. Y he visto también que has hecho una colaboración con Dani Rovira. Sí, bueno, hombre, Dani, sobre todo por el tema de los animales, ¿no? Sí, El animalismo es solo una parte de la conservación de la sí, naturaleza. claro, El claro. animalismo nos lleva a entender nuestra convivencia con los seres sintientes de una forma distinta a cómo la llevamos. Yo considero y me considero mucho más conservacionista que animalista, porque Sí. a mí me impresiona, me interesa el contexto, me interesa el ecosistema, me interesa el porqué de ciertas cuestiones, ¿no? Y no solamente el sufrimiento del animal, que doy por hecho que no soporto, y después de mi ECM mucho menos. Ya, O sea, ya. esto lo tenía muy claro antes, pero yo ahora lo tengo clarísimo. O sea, Sí, no soporto el dolor ajeno, no lo soporto. No. En fin, he vuelto con esta experiencia cambiado en muchas cosas. La primera que te he dicho, muy importante, el horror vacui se acabó, el miedo a la muerte se acabó totalmente. Eso es el mensaje que me gusta mucho también, porque hay muchísima gente que tiene ese duelo, no solo por su propia muerte, sino por gente la muerte de los suyos. Sí, los familiares, amigos. Y también ayer estuve hablando con otro chico que tuvo un ECM y me estaba hablando de ese duelo que tiene la gente, porque la gente no se va. O sea, la conciencia sigue. Y si prestas atención, esas personas que más queridos, más cercanos tuyos, pueden mandarte mensajes desde el otro lado. Cosas puntuales, pero tienes que estar atento al que tienes que entender que no están en este plano físico ya. Claro. Y Y que incluso, de hecho, han pasado a otro, sí, han pasado a otro plano que incluso están mejor que aquí, vamos, no te quepa ninguna duda. Eso cada día tengo más claro, porque cada día que hablo con un ECM más claro lo tengo. De verdad que sí. Siempre digo que, por una parte, me da una envidia tremenda de vosotros que habéis vivido esa experiencia, porque da esa certeza de lo que hay, ¿no? Y por otro lado, claro que no quiero morir, claro. No, ya, pero mira, yo he llegado a unos niveles de comprender esta situación que a mí ahora, y perdona, me diagnostican cualquier enfermedad complicada, y a diferencia de lo que hubiera supuesto esto antes, ahora creo que me lo tomaría de una manera mucho más tranquila, más pausada. ¿Por qué? Pues porque yo ahora sé algo esencial que no sabía. Ahora tengo claras ciertas cosas que vivían en la oscuridad. Sí. Entonces yo he proyectado luz sobre ese territorio y eso me hace sentirme libre y fuerte. Realmente, de verdad. Sin temores. De verdad, claro que sí. Claro, eso es lo más importante, la verdad. Hombre, vivir sin temor.
Está claro, está claro. Sí, que porque tenemos temor a todo Sí, lo que puede venir, todo lo que puede pasar mal, todo lo sí, que puede sí, ir mal. Tenemos claro. miedo a todo. Pero eso En es lo que nos fin. han inculcado. Eso es lo que... Sí, claro. Es que, ¿de qué manera controlas a la peña? eh, Con el miedo, con el temor, con ciertas cuestiones que manipulan por completo la realidad, ¿no? Entonces, sí, sí. yo ya por ahí evidentemente no paso, ¿no? Está claro. Pues nada, pues al final, muy bien, la conexión se ha aguantado, me alegro. Sí, es verdad, ¿eh? Y muchísimas gracias por haber prestado el tiempo que has prestado a este programa y a contar tu experiencia o tus experiencias, porque ha habido varias que has contado. Muy bien. Y el mundo necesita más hombres como tú, más Bueno, personas como tú, gracias de corazón, gracias. que proteja y que entienda que eso es lo que hemos estado hablando, ¿no? Que todo es uno y que tenemos que Sí. respetarlo, no es protegerlo, tampoco es respetarlo, Claro, simplemente hombre, claro, solamente con eso ya es, vamos bien, hombre, es lo joder. más importante, sí. Claro. Así que muchísimas gracias y te mando un abrazo grande. Bueno, gracias, lo recibo con mucho cariño, ¿vale? Venga, Muchísimas un gracias. abrazo muy grande. Muchas gracias, Susurros, que Adiós. nos trae una semana más. La semana que viene volvemos otra vez con otro ECM y bueno, cada semana me sorprende más porque las historias cambian y las historias son distintas y de diferentes percepciones y me encanta. Y cada semana aprendo más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Sababana.